A ver, imaginemos por un momento exigirle a todo un país entero, de 46 millones de habitantes, que se someta a una dieta financiera brutal. Una dieta estricta de verdad, sí. O sea, hablamos de una sociedad entera calculando cada céntimo en el supermercado, ¿sabes? Claro, Y midiendo las distancias a pie, pues para ahorrarse el billete de autobús. porque el transporte es cada vez más caro totalmente. Exacto. Pues ahora imaginemos el impacto que genera cuando en medio de todo este esfuerzo monumental de la gente surge la noticia de que los arquitectos de esa misma dieta están siendo investigados. Ostras, Investigados por cargar facturas de hoteles de lujo, viajes y compras al Estado. madre mía. Es que eso es, a ver, la colisión absoluta entre la matemática pura de una hoja de cálculo económica y, bueno, el terreno fangoso de la política. De la legitimidad, claro. Exacto, de la credibilidad. Porque cuando un gobierno fundamenta absolutamente toda su existencia en recortar gastos, cualquier fuga, por muy pequeña que sea en términos macroeconómicos, amenaza con derribar el pilar central de su credibilidad. Y fíjate que ese es justo el epicentro de nuestra exploración de hoy. Porque para quienes nos escuchan, hemos recopilado un montón de reportes y noticias de última hora, tanto nacionales como internacionales, sobre Argentina. Un panorama bastante complejo, la verdad. Muy complejo. Y la misión de este análisis a fondo es desgranar cómo interactúan al mismo tiempo pues las crisis políticas en la cúpula del poder, la asfixia económica en la calle y una geopolítica muy volátil. Es como la tormenta perfecta, ¿verdad? O sea, totalmente. Pero bueno, vamos a empezar por esa cúpula política. Los documentos que tenemos sobre la mesa muestran una tensión palpable. Sí, muy evidente. Vemos al presidente Javier Milei teniendo que salir a respaldar públicamente a su portavoz, a Manuel Adorni, frente a un Congreso que está subiendo muchísimo el tono. Claro, la oposición aprieta. Y lo que acapara ahora mismo los titulares de las fuentes que revisamos es la investigación sobre Demian Reidel. A ver, el caso de Reidel es llamativo. Las acusaciones giran en torno a una presunta malversación de recursos estatales dentro de una empresa nuclear del gobierno. Empresa nuclear. Sí, sí. Y lo que se investiga es el uso de fondos públicos para supuestamente gastos puramente personales en el extranjero. O sea, viajes y hoteles. Hoteles, viajes, consumos varios. Y lo que complica el panorama político es que los reportes señalan que las ramificaciones de esta investigación salpican a funcionarios muy cercanos al presidente. ¿A quiénes exactamente? Pues se menciona al ministro de Economía, Luis Caputo, y al propio portavoz, Adorni. Aunque, bueno, hay que decir que Riedel ha negado categóricamente todas estas afirmaciones. Y aquí quiero hacer una pausa súper importante para nuestra audiencia. Sí, fundamental aclarar esto. Porque, a ver, al repasar estos informes, nosotros no estamos tomando partido político, ni a favor del gobierno ni de la oposición. Desde luego que no. Nuestro objetivo es estrictamente objetivo, valga la redundancia. Reportamos que existen estas denuncias y que hay investigaciones en curso. Nada más. Exacto. Lo que analizamos es el impacto político y mediático de que existan estas noticias, independientemente del recorrido judicial que tengan luego. Eso es. Y volviendo a la analogía de la dieta que comentábamos al principio, esto es como pillar al nutricionista comiendo tarta a escondidas en la cocina. Es una buena imagen. Porque independientemente de si al final es cierto o no, cómo afecta la sola existencia de estos titulares a la capacidad real de gobernar. Porque el discurso principal aquí es la motosierra, ¿no? La austeridad para todos. Pues, a ver, la analogía del nutricionista está muy bien para ver la hipocresía, pero se queda un poco corta. ¿Por qué? Porque un nutricionista que pierde credibilidad, pues pierde un cliente y ya está. Pero un gobierno que pierde credibilidad, pierde directamente la capacidad de gobernar. Claro, es mucho más grave. Muchísimo. El poder político durante un ajuste tan severo no se sostiene solo firmando leyes, requiere un capital político enorme. O sea, el contrato social de la austeridad es el sacrificio compartido. Todos nos apretamos el cinturón. Exacto. Pero si la opinión pública percibe que hay una doble vara, en plan tarjetas corporativas para viajes por un lado y recortes drásticos para la gente por el otro, pues ese contrato se rompe en 1000 pedazos. ¿Y eso cómo se traduce en el día a día? ¿Significa que, por ejemplo, ya no pueden aprobar leyes en el Congreso? Bueno, significa que cada defensa pública agota recursos. Si el presidente gasta tiempo y energía mediática en defender a sus funcionarios de este tipo de acusaciones, está perdiendo la energía que necesita para negociar reformas. Con un Congreso que, como decíamos, ya le es adverso de por sí.
Claro, un gobierno en minoría necesita el respaldo masivo de la calle para presionar a la oposición. Si los titulares erosionan esa imagen de ser diferentes a la casta o a la política tradicional, pues la oposición encuentra la brecha perfecta para bloquearlo todo, Es una parálisis casi mecánica, entonces. literalmente. Y esa parálisis arriba en los despachos tiene un reflejo durísimo en la calle. Madre mía, sí, y tanto que lo tiene. Porque si en los ministerios el problema es cómo justificar un gasto, en el asfalto de la provincia de Buenos Aires el problema es literalmente cómo pagar para ir a trabajar. El transporte, sí. Las fuentes le dedican muchísima atención al aumento brutal del precio de los autobuses, los famosos colectivos. Que, para dar contexto, son áreas urbanas gigantescas. Hablamos de gente que viaja 2 o 3 horas cada día. O sea, un gasto inevitable. Y los datos describen un escenario de inflación persistente, caída en picado del consumo y pérdida de empleo. Es un ahogo constante. Es un entorno recesivo muy duro, sí. Y aquí te voy a ser sincera, a veces la macroeconomía me parece súper contraintuitiva. A ver, cuéntame. Pues que, según los reportes, la gran estrategia del gobierno es mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, para proteger las reservas. Sí, las reservas del Banco Central. Eso es. Pero claro, a nivel de calle, yo no termino de entender cómo tener unos miles de millones de dólares guardados en un banco evita que el billete de autobús te cueste el doble mañana. ¿Cómo funciona ese mecanismo en realidad? Bueno, es complejo, pero tiene que ver con el respaldo de la moneda. Las reservas son como los cimientos de un edificio. Vale. Si los mercados o la propia gente ven que no hay dólares en ese banco, asumen inmediatamente que el peso argentino no vale nada. Entran en pánico, claro. Exacto. Y hay una huida masiva hacia el dólar, lo que devalúa el peso de forma fulminante. ¿Y cómo es una economía donde todo está tan ligado al dólar? Totalmente bimonetaria. Muchos precios y materias primas se fijan en dólares. Entonces, cualquier devaluación se traslada al instante, pero al instante, al precio de la comida, del combustible. ¿Y el combustible encarece el autobús? Ahí lo tienes. El acuerdo con el FMI inyecta dólares o refinancia deudas para que esas reservas no caigan a cero. Es la única forma de evitar una hiperinflación que lo destruiría todo. O sea, entiendo, funciona como un torniquete médico. Evita que el paciente se desangre en ese momento. Es una metáfora perfecta, pero fíjate, hay que llevarla hasta el final. Un torniquete te salva la vida hoy, en el corto plazo. Sí. Pero si lo dejas puesto semanas y semanas y no tratas la herida de verdad, la extremidad deja de recibir sangre y se necrosa. ¡Wow! ¡Qué duro! Es que el FMI estabiliza la macroeconomía financiera, pero la microeconomía, la del ciudadano de a pie, se asfixia por ese mismo ajuste. Y esa asfixia es súper evidente en el precio del transporte. Porque, o sea, subir el billete del autobús no es como subir los impuestos a los coches de lujo. No, ¿qué va? Es un impuesto súper regresivo, golpea al que menos tiene. Es que obliga a una persona con ingresos bajos a destinar, no sé, un 20% de su sueldo solo a la logística de ir y volver de su trabajo. O sea, 3 autobuses para ir, 3 para volver. Y claro, ese dinero que se va en transporte desaparece automáticamente de los comercios del barrio. Esa es la clave. Dejas de comprarte unas zapatillas, recortas en carne en el súper y ya no llamas al fontanero si se rompe algo. Y empieza la reacción en cadena. El zapatero factura menos, la carnicería también, el fontanero no tiene encargos. Y acaban despidiendo a gente. Exacto. El torniquete del FMI mantiene el corazón latiendo, pero en las extremidades del país el consumo se congela por completo. Oye, pues con este nivel de estrés diario, uno pensaría que la sociedad está al borde de un colapso nervioso masivo. Y lo está, de muchas formas. Ya, pero revisando las fuentes me encontré con un contraste súper curioso. En medio de esta pesadilla económica había titulares sobre el buen desempeño de los competidores argentinos en el automovilismo internacional. Sí, las carreras. Y al principio pensé, bueno, ¿qué pinta esto aquí? Pero luego me di cuenta de que habla mucho de la psicología de un país en crisis, ¿no? Pues mira, no es ningún detalle menor, para nada. Desde un punto de vista sociológico, el deporte internacional es un amortiguador crítico. ¿Una válvula de escape? Totalmente. Cuando tu día a día es supervivencia pura y frustración, la identidad del país necesita anclarse en algo que dé orgullo. Claro, algo que no sea inflación, deuda o escándalos. Exacto. El automovilismo o el fútbol dan ese espacio donde la bandera se asocia al éxito. Es emocionalmente imprescindible para que no se rompa el tejido social. Te permite respirar el domingo para volver a pelearte con la cuenta del banco el lunes. Básicamente, sí. Pero claro, toda esta dinámica asume que el único problema de Argentina es Argentina.
Y aquí es donde las fuentes nos dan un baño de realidad tremendo. Los famosos cisnes negros. O sea, ni los virus ni los misiles entienden de ajustes macroeconómicos. Tenemos que hablar de los eventos externos que destapan los reportes. Son shocks que ningún gobierno puede prever ni controlar. Empecemos por la alerta de salud pública que pone los pelos de punta. Las fuentes hablan de un brote letal en un crucero que zarpó desde Argentina. Sí, un tema muy delicado. Los reportes confirman, hasta ahora, 3 fallecidos y varios casos sospechosos de hantavirus a bordo. Y lo que ha disparado las alarmas mundiales es que están investigando si hubo transmisión de persona a persona. Ese es el punto crítico de la noticia. Porque ese detalle lo cambia todo. Pues porque cambia el paradigma de la enfermedad. El hantavirus es muy grave, pero normalmente se transmite de forma zoonótica. De animales a humanos, ¿quieres decir? Exacto. Sueles contagiarte por inhalar partículas de roedores infectados, típicos en graneros o zonas rurales. No es un virus que salte de un humano a otro en una oficina. Entonces el peligro suele ser rural, no urbano. Por regla general. Pero, y aquí viene el problema. En Sudamérica hay una cepa específica, el virus Andes, donde sí se han documentado algunos casos de contagio entre humanos. Madre mía, y claro, si confirman que esto está pasando dentro de un crucero... Las implicaciones son brutales. O sea, un crucero es básicamente un bloque de pisos cerrado flotando en el mar. Y compartiendo el aire acondicionado. Muchísima densidad de población, ventilación compartida, es la incubadora perfecta. Y más allá de la tragedia médica, el golpe logístico y económico es fulminante. Claro, porque te paraliza los puertos, me imagino. Cuarentenas, rutas turísticas canceladas, puertos que no te dejan atracar, y el turismo es una fuente vital de divisas. Un evento así obliga al Estado a gastar millones en emergencias, saltándose cualquier plan de austeridad. Lo que nos devuelve a esa vulnerabilidad extrema de la que hablábamos. O sea, un virus te rompe el presupuesto. Pero es que hay otro shock externo en los informes. Y este es geopolítico puro y duro. La inestabilidad en Oriente Medio. Los documentos señalan una escalada de tensión militar directa entre Estados Unidos e Irán justo en el estrecho de Hormuz. Una zona calentísima. Y yo me pregunto, a ver, ¿qué mecanismo conecta un problema naval en el Golfo Pérsico con el bolsillo de un ciudadano que va a comprar el pan en Buenos Aires? Pues el mecanismo se llama petróleo. El estrecho de Hormuz es la arteria yugular del mundo. Es un canal que, en su parte más estrecha, tiene solo 30 kilómetros. Súper angosto. Y por ahí pasa cada día una quinta parte de todo el petróleo del planeta. Si Irán amenaza con poner minas o hay maniobras militares, el mercado entra en pánico. Me imagino que los seguros de los barcos te dispararán. Inmediatamente. Las primas por riesgo de guerra se van por las nubes. Ese coste, sumado al miedo a que falte petróleo, hace que el barril suba en cuestión de horas. Y la conexión con Argentina es que, aunque tienen recursos, tienen que importar combustible. Tienen yacimientos como Vaca Muerta, sí, pero su infraestructura actual les obliga a importar algunos refinados, especialmente el gasoil. Y el gasoil es lo que mueve los camiones y el campo. Exacto, es crítico para la agricultura. Entonces, si el petróleo sube por culpa de Hormuz, importar ese gasoil cuesta muchísimos más dólares. Dólares que, como decíamos antes, no tienen porque el Banco Central los guarda bajo llave para el FMI. Tal cual. Y además, la energía cara hace que traer cualquier cosa por barcos sea más caro. Es inflación global pura y dura que se mete directamente en tu país. Y si ya tienes inflación interna, pues es gasolina al fuego, literalmente. Es un golpe durísimo a la estabilización. Pero espérate, porque las fuentes añaden otra capa a esto. Destacan que Argentina está dando un giro diplomático súper marcado, o sea, alineándose explícitamente con Estados Unidos. Sí, un giro muy claro en este contexto global. Y a ver, entiendo que acercarte a Washington tiene lógica, sobre todo porque mandan mucho en el FMI. Pero, ¿cuál es el riesgo de abandonar la neutralidad de forma tan obvia? El riesgo es comercial. Alinearte con Estados Unidos te ayuda con las deudas, vale. Pero es que el mundo ya no tiene un solo jefe. Ya, están los demás bloques. Y los principales clientes de Sudamérica y de Argentina están a menudo en el bloque contrario. Pensemos en China, que les compra una cantidad brutal de materias primas. Soja, cereales, carne... De todo. Entonces, tomar partido de forma tan agresiva por Estados Unidos te abre la puerta a represalias comerciales de China. Represalias silenciosas. Eso es. China no necesita declarar una guerra de aranceles. Les basta con decir, pues mira, ahora compro la soja en Brasil o en África. Y te cortan el grifo de los dólares. Exactamente. Si las ventas a Asia caen por este alineamiento, entran menos dólares.
En una economía que camina por el alambre, apostarlo todo a una sola carta es un riesgo altísimo. Fíjate, hemos analizado un panorama increíblemente denso, ¿verdad? O sea, cada decisión parece tener un precio altísimo. No hay margen de maniobra, es la realidad. Vemos a un gobierno intentando sostener la narrativa de la motosierra mientras gestiona escándalos internos sobre gastos públicos. Luego la gente asumiendo tarifas de transporte imposibles. Exacto, y manteniendo con su sufrimiento una macroeconomía ligada al FMI. Y por si no fuera poco, el país navega a merced de virus que pueden paralizar puertos y de misiles a miles de kilómetros que disparan el precio de su combustible. Todo esto nos revela un sistema operando al límite. O sea, todas las herramientas del Estado están al máximo de revoluciones solo para no caerse. Y, sin embargo, los documentos todavía nos dejan un último detalle. Un multiplicador final de esta vulnerabilidad que no depende de ningún político ni del FMI. Y es quizá el más preocupante a largo plazo. Los reportes advierten sobre el aumento de los eventos extremos del cambio climático. Sí, mencionan pérdidas millonarias a nivel global. Claro. Y esto nos deja una reflexión vital para quienes nos escuchan. A ver, cuéntanos. Si una economía depende tan críticamente del campo, de vender soja y carne para conseguir dólares, y está bajo una tensión financiera tan extrema, ¿No hay plan B? cero margen. ¿Qué pasa mañana si una sequía histórica te fulmina la cosecha entera? O si unas inundaciones te destrozan las carreteras que van al puerto. O sea, un colapso sistémico. El impacto ya no es solo ambiental, es el fin de la entrada de dólares. Y un Estado ahogado por los recortes no tiene fondos de emergencia para reconstruir puentes. Es la fragilidad definitiva. Solemos creer que la economía se controla con un Excel, pero la información de hoy demuestra que el mundo es implacable, ¿verdad? Los modelos matemáticos no suelen resistir el choque con la realidad. Desde luego. Pues con esta reflexión invitamos a la audiencia a seguir cuestionando lo que leen y a buscar siempre las interconexiones invisibles. Nos escuchamos en nuestra próxima exploración a fondo. Yeah, Raymond, ¿estamos ready? En el torrente digital, soy el faro en la tempestad. Con la estética retrofuturista traigo la cruda verdad. Es hora, Raymond, la noticia al instante. Tu fuente directa con voz de